Leemos la Escritura en 2 Corintios capítulo 8, la Nueva Versión Internacional, donde la palabra de Dios dice así. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Está repetido. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Pueden tomar asiento, en palabra de Dios. Dicen los expertos que en una lista de cosas que nos estresan, de cosas que nos quitan el sueño, de cosas que hacen que nuestra vida sea más estresada, los top 3, en la lista, los 3 que encabezan esa lista son, número 3, el trabajo. El tipo de trabajo, según las estadísticas, el 75% de los norteamericanos odia su trabajo. Ojalá que usted no esté en ese grupo. Y el trabajo, aunque a usted le guste su trabajo, todavía usted está en el 25% que le gusta lo que usted hace. El trabajo tiende a estresarnos por las demandas que él mismo trae. En segundo lugar están las relaciones interpersonales. El matrimonio es muy estresante. Estar soltero puede ser muy estresante. El trabajar con personas en la oficina, en la iglesia, es estresante. Las diferencias y los problemas entre los seres humanos nos estresan. Pero según este estudio al cual me estoy refiriendo, ¿cuál creen ustedes que es el asunto que más estresa a los norteamericanos? ¿Quién dijo las finanzas? De eso estamos hablando hoy, ¿verdad? De finanzas. Pero 100 puntos para la hermana por haber dicho las finanzas. Porque según los estudios, los problemas financieros son la principal causa de estrés y de problemas en las familias norteamericanas. Incluso, hasta hace poco, la razón número 1 de divorcios en los Estados Unidos era el tema del dinero y de las finanzas. Pasó hace poco a un segundo lugar porque la falta de comunicación, supuestamente ahora, es la razón número 1 por la que las personas se divorcian. Entonces yo voy a hablar en esta mañana, basado en la palabra de Dios, como debe ser, sobre este tema que a todos nos afecta. Para muchos de ustedes que están sentados en los bancos hoy y que nos observan, nos miran a través de las plataformas sociales, las finanzas tal vez no es un problema. A lo mejor, como dicen en mi país, usted tiene muchísimo cuarto. A lo mejor usted es rico. A lo mejor a usted le sobra el dinero. Y gloria a Dios por eso. Lo felicitamos. ¿Cuántos de ustedes están en esa lista? A lo mejor, a pesar de que usted tiene necesidades financieras, a lo mejor eso no le estresa. Usted duerme tranquilo de noche. Todos los casos son diferentes. Cada persona reacciona de manera diferente. La realidad de cada uno de nosotros es diferente. Pero en términos generales,
términos generales, usted puede ser que esté pasando ahora mismo por una situación de aprieto financiero. O como hemos predicado en el pasado, a lo mejor usted no está en un problema, pero puede estar mañana en un problema financiero, porque los cristianos, como hemos dicho tantas veces, o estamos saliendo de un problema, o estamos metidos en un problema, o estamos metiéndonos en un problema. Cualquiera que sea el caso, la Biblia, la palabra de Dios, tiene enseñanzas, principios que nosotros hacemos bien en aplicar todos los días de nuestra vida. No solamente para tener dinero, no solamente para ser ricos, no solamente para no tener deudas, no solamente para vivir una vida materialmente cómoda, pero sobre todo para estar en línea con la voluntad de Dios para nosotros y ser hallados fieles delante de Dios con lo que Él nos ha encomendado. ¿Cuántos de ustedes quieren ser hallados fieles delante de Dios? La Biblia dice que un día Cristo nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos de ustedes quisieran escuchar esas palabras de Jesús un día? Yo quiero que el Señor me diga: buen siervo y fiel. Nosotros queremos ser hallados fieles delante de Dios. Y en la Biblia, no tenemos tiempo hoy para hablar sobre eso, pero está claro el concepto de que tú y yo no somos más que mayordomos, administradores de los recursos que Dios ha puesto a nuestro cuidado. En otras palabras, tú y yo no somos dueños de nada. El único dueño de todo es Dios. Y nosotros somos los administradores, los mayordomos, encargados de hacer con la propiedad de Dios lo que Él ha dicho que se haga. Entonces, dicho esto, si usted por alguna razón está pasando por un aprieto financiero, no ha vivido en el nivel de bendición que creemos que Dios quiere para sus hijos, fíjense que nunca vamos a predicar desde este púlpito lo que se conoce ahí afuera como el evangelio de la prosperidad. ¿Han oído hablar de eso ustedes? Pastores que se levantan y lo único que predican es de que usted va a ser rico, de que usted va a tener una casa nueva, de que Dios te va a dar un carro, de que Dios quiere que tú viajes. Eso no es bíblico. En ningún sitio la Biblia dice que por ser cristiano usted va a ser rico. Ni que Dios lo único que quiere para usted es la bendición material. Eso no es bíblico. Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos y estar seguros de que obtenemos de Dios es la salvación, la vida eterna y una relación personal con el Dios vivo. No importa cuál sea nuestra condición física, nuestra condición financiera, porque hay cristianos millonarios y hay cristianos que no tienen que comer, y los dos son hijos de Dios. Hay cristianos que viven en casas de lujo y hay cristianos que toman el autobús todos los días para ir a trabajar y ambos son hijos de Dios. Y ambos, en muchos casos, uno puede estar más alineado con Dios sin tener posesiones materiales que otro que las tenga. ¿Entienden lo que estoy tratando de explicar, verdad? O sea, el punto no es que Dios dice, hay una fórmula mágica que si tú vienes a Dios y si tú te conviertes a Cristo, automáticamente tú vas a ser millonario. Pero la Biblia tiene principios, enseñanzas, que nos pueden ayudar a nosotros a disfrutar de una relación con Dios donde la bendición de Dios repose sobre nuestras vidas, de manera que se cumpla lo que la palabra de Dios enseña: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Dios te las va a dar. Amén. Entonces, 4 sugerencias, consejos, rapidito, antes de entrar al sermón. ¿De qué podemos nosotros hacer prácticamente, sobre todo en este principio de año, si queremos mejorar nuestra salud financiera? Cuando pusimos el anuncio en Facebook, escribíamos: si un médico viniera a examinar tu salud financiera de la misma manera que se examina el cuerpo humano, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Tu salud financiera estaría saludable? ¿Tu condición financiera estaría saludable? ¿Estaría enferma o estaría en cuidado intensivo? Y no importa cuál sea la condición, pero sobre todo si está enferma o en cuidado intensivo, 4 cosas que nosotros podemos hacer. Número 1, tener fe. Porque Dios puede cambiar cualquier situación en la que tú te encuentres.
Hemos predicado, predicaremos, y usted puede ir a la Biblia y encontrar cantidad de información donde la fe mueve montañas. La fe abre puertas. La fe elimina obstáculos. La fe, el confiar que Dios puede y quiere bendecirnos, nos puede llevar a que al final del año, para poner un tiempo, nosotros podamos estabilizar nuestra salud financiera. Porque si bien no predicamos el evangelio de la prosperidad, sí creemos que Dios quiere que vivamos vida libre de estrés, libre de preocupaciones, dependiendo de Él y sabiendo que Él proveerá para cualquiera que sea nuestra necesidad. Creemos que eso es parte del plan de Dios. Por lo tanto, hay que creerle a Dios, hay que tener fe, hay que confiar en Él, hay que depender de Él. Número 2, y voy a brincar el 2 y voy a poner el 3 primero y después voy a volver al 2, con el permiso de ustedes. Si tú estás en una situación, y recuerda, puede ser financiera, puede ser de salud, puede ser de relaciones, puede ser emocional, sentimental, sobre todo, si tú estás caminando por la vida sin rumbo y sin dirección, si tú todavía no has encontrado ese lugar de reposo espiritual, si tú has estado buscando respuestas en tu vida, probablemente lo último que te falta es probar a Cristo. Porque si tú pruebas a Cristo y te entregas a Cristo y le entregas a Dios tu vida, estamos seguros de que habrás encontrado por fin la respuesta a cualquier situación que tú estés viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú estás, en este caso, porque el sermón de hoy tiene que ver con finanzas y con mayordomía, estás en una situación de deuda, estás en una situación de que no te alcanza el dinero, estás en una situación donde no puedes proveer para tus hijos o hacer las obras que tú quisieras hacer, pues la solución más fácil para el creyente es pedirle a Dios. O sea, fíjense qué sencillo, ¿eh? Como hijos de Dios, yo decía una vez cuando predicaba un sermón que cuando uno tiene un hijo, y voy a poner el ejemplo mío, de mi hijo que está en la universidad, el hijo mío no se acuesta de noche preocupado de dónde va a salir los miles de dólares que cuesta la universidad donde él está. Y cuando a él le dicen, tiene que comprar un libro, ¿qué hace? Él coge el teléfono y dice, necesito dinero. O sea, él no está preocupado, ni deja de dormir de noche porque tiene que comprar libros y porque tiene que pagar lab fees o porque tiene que comprar, en diciembre hubo que comprar una laptop nueva. O sea, él tiene un papá, no rico. Dice en mi campo, Ico, no rico. Pero lo que quiero decir es que él entiende que la responsabilidad de velar por él es su papá, no es de él. Cuando tú tienes una relación con el Padre Celestial, los problemas no son tuyos, son de Dios. Entonces, Señor, mira, tú sabes que yo tengo que pagar la renta. O sea, Señor, tú sabes que yo tengo que comprar esta medicina. Señor, tú sabes que... Entonces, Dios provee. Digo, no con exigencia tampoco, como que obligado, que tú tienes que darme. Pero entendiendo que como hijos de Dios, tenemos a un Padre Celestial, que no solamente es dueño del oro y de la plata, dice la Biblia, sino que es misericordioso, amoroso y que quiere lo mejor para sus hijos. Pide. Jesús dijo, pedid. ¿Y qué va a pasar? O sea, usted pide y dice, Dios le va a dar. Usted llama y se le abrirá. O sea, Dios está diciendo, pide. Ven a mí con cualquier situación que tú tengas. Ponlo delante del trono de la gracia. Pero cuando tú hagas eso, entonces tienes que ir al punto número 2, tienes que ser paciente. Porque así como tú no te metiste en ese problema financiero de un día para otro, no necesariamente vas a salir de un día para otro. Dios puede hacer milagros, Dios hace milagros en el día de hoy. Y yo he visto, con estos ojos que se tragará la tierra, dice mi mamá, Dios haciendo milagros instantáneos, donde Dios uno ora y al otro día llega la respuesta. Pero a veces la respuesta de Dios va a venir por pasos, ¿no? Lo importante es confiar en que tal vez tú no veas a Dios, como hemos dicho tantas veces, a lo mejor tú no ves a Dios moviéndose, pero porque tú no veas a Dios moviéndose no quiere decir que no está trabajando. No quiere decir que Dios está dándole curso a tu petición. Y en el momento, en el calendario, en el tiempo de Dios, Él va a responder tu oración, cualquiera que sea. Nosotros creemos que eso es bíblico.
Y en cuarto lugar, y esto es lo que tiene que ver con el sermón de hoy, a veces, casi siempre, tú y yo tenemos que hacer algo, tenemos que tomar acción. No estamos diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, que no es un versículo bíblico que la gente usa allá afuera. Tal vez el que más se asemeja es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Te has oído eso? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, orando de tal manera como si todo dependiera de Dios y actuando de tal manera como si todo dependiera de nosotros. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si usted está metido en un problema financiero, si a usted no le alcanza el dinero, si usted está pasando por alguna situación de estrés financiero, hay cosas que usted puede hacer. Usted puede, por ejemplo, dejar de ir al mall todos los fines de semana y cargar la tarjeta. Usted puede hacer recortes. Un artículo que leía dice que si nosotros hacemos un estudio, sobre todo aquí en Estados Unidos, de cosas en las que gastamos, membresía de gimnasio, que total, usted ni va al gimnasio y paga una membresía. Netflix, teléfonos celulares, teléfono de la casa, cable, y uno hace recortes, uno puede perfectamente economizarse cientos de dólares al mes, solamente haciendo recortes, dejando de... Aquellos que tienen vicios, ojalá que no sea el caso suyo, pero imagínense que usted está mala económicamente y usted se fuma una caja de cigarrillos todos los días. Usted está mal económicamente y usted se bebe una caja de cerveza todos los días. Usted está loco, ¿eh? O sea, deje esa sinvergüencería. Acorte aquellas cosas que no solamente no son necesarias, sino que le hacen daño. Hay personas que no tienen dinero, pero juegan $20 de lotería todos los días. Entonces, hay cosas que usted puede hacer para ayudarse y para mejorar la situación. Usted puede intencionalmente ahorrar, ya sea automáticamente en el trabajo o guardando. Usted puede buscarse una entrada de este dinero. Pero a lo que queremos referirnos en el día de hoy, ¿qué pasos podemos nosotros dar en línea con la palabra de Dios que muchas veces nos dice, yo voy a hacer algo, pero tú tienes que hacer lo tuyo? ¿Se acuerda que hemos hablado de eso? De cómo Dios decía, voy a convertir el agua en vino, pero ustedes tienen que ir y llenar la tinaja. Voy a resucitar a Lázaro, pero ustedes tienen que quitar la piedra. Voy a hacer el milagro de colocar una moneda de oro dentro del pez, pero tú tienes que ir a pescarlo. ¿Se acuerdan? Dios muchas veces nos dice, yo voy a hacer el milagro, pero tú haces la parte que te corresponde a ti. Tú tienes que ser diligente, tú tienes que ser intencional. Cuando la semana pasada veíamos al pueblo de Israel en el desierto y vimos que el pueblo se desesperó y le gritó a Moisés, y aparentemente Moisés fue y le gritó a Dios, Dios le dijo, este no es el momento de orar, este es el momento de ustedes marchar hacia adelante. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hoy vamos a comenzar usando una escalera como ilustración que trajimos, para que se nos quede impregnado la enseñanza que queremos hacer acerca de qué significa hacer algo. O sea, qué acción podemos nosotros tomar para que el 2020 sea el mejor año financiero de nuestras vidas. ¿Amén? Antes de eso, déjenme leerles algunas estadísticas que yo encontré acerca del tema de dar. ¿Ok? Según este estudio, que está basado en el 2019 y tiene que ver con el tema de los diezmos y las ofrendas. En los Estados Unidos, las personas que habitualmente van a las iglesias dan un averaje de $17 al mes. Acuérdense, esto es un promedio de todas las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Cada iglesia es diferente y cada persona es diferente, pero en términos generales, average, promedio, las personas solamente dan $17. El 37% de las personas que asisten regularmente a la iglesia no dan un centavo. O sea, estamos hablando de más de una tercera parte de los miembros de las iglesias o las personas que asisten con regularidad. De las personas que dan, aquellos que dan algo, en promedio dan el 2.5% de sus ingresos. O sea, eso es una cuarta parte de lo mínimo que la Biblia requiere. Un 2.5%. Los que diezman en las iglesias están entre el 10 y el 15% de los miembros de las iglesias. O sea, de 100 personas en una iglesia, de 10 a 15 diezman habitualmente.
Ustedes han oído muchas veces el principio 20-80, donde el 20% de los miembros de la iglesia aportan el 80% del presupuesto de la misma. ¿Cómo se ilustra eso? Que si una iglesia tiene un presupuesto de $1,000 al mes, el 20% de los miembros aportan $800 al presupuesto. El otro 80% da los $200 que faltan. De esos que diezman, y esto fue lo que más me llamó la atención, de los que diezman, de ese porcentaje que está entre el 10 y el 15, ellos no dan el 10%, ellos dan entre el 11 y el 20% de sus ingresos. Ahora, usted dirá, bueno, yo pensaba, pastor, que usted me iba a hablar a mí de cómo mejorar mi situación financiera, no de que yo ahora tengo que darle dinero a la iglesia, ¿verdad? No se preocupe, que estamos llegando al punto que usted quiere escuchar. Pero hay, como dijo el famoso autor del libro que tiene que ver con finanzas, El principio de la riqueza, Arcon, que escribió, lo estudiamos una vez aquí, ¿se acuerdan? El principio de la riqueza. Él dice que hay una relación muy directa entre nuestra salud espiritual y la manera en que nosotros manejamos nuestras finanzas. Mientras más espiritual, mientras más saludable está nuestra vida espiritual, más clara está la manera en que nosotros entendemos, tenemos que manejar nuestras finanzas y por lo tanto se puede traducir que también de la misma manera más salud financiera puede haber en nuestras vidas. Si los cristianos, los miembros de las iglesias evangélicas, si ganaran todos el mínimo, que en este país está entre $20 y $25,000 al año, si ganaran el mínimo y todos ofrendaran o diezmaran fielmente, dice este mismo estudio, que a la iglesia en Estados Unidos, a la iglesia en general en los Estados Unidos, entrarían $165 billones extra cada año. Ese número. 165 mil millones de dólares entrarían extra a la iglesia cada año si cada cristiano, ganando el mínimo, fuera fiel con sus diezmos y ofrendas. ¿Cómo se puede entender mejor esa cifra? Si usted coge esos 165 billones de dólares que entrarían extra cada año a las iglesias, con 25 billones se podría resolver el problema mundial del hambre, de las muertes por inanición, por un promedio de por lo menos 5 años. O sea, con 25 billones de dólares se resolvería por 5 años el problema del hambre en el mundo. Con 12 billones se podría eliminar el analfabetismo en el mundo por 5 años. Con 15 billones se podrían resolver los problemas sanitarios del mundo, incluyendo el coronavirus. Y con $1 billón se podría mantener el movimiento misionero alrededor del mundo y todavía sobrarían de 100 a 110 billones de dólares para la iglesia invertirlo en lo que quisieran aquí en los Estados Unidos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos tratando de explicar en el día de hoy? Muy sencillo. En el pasaje que hemos leído, y es una tentación para mí como predicador no detenerme y solamente hablar de lo que dice este pasaje, estos pocos versículos que el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, donde él, voy a por lo menos a resumir la enseñanza que el apóstol Pablo nos presenta, porque recuerden que esto es palabra de Dios. Lo que está pasando, y ustedes ya la mayoría conocen la historia, el apóstol Pablo está recogiendo una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que estaba la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Corinto, la iglesia de Efesios, la iglesia de Macedonia, las iglesias del Medio Oriente. Y el apóstol Pablo, hubo una gran hambruna, una gran necesidad en Jerusalén, y él está recogiendo una ofrenda de parte de las iglesias para llevársela a Jerusalén. Los corintios, a quien él le escribe esta carta, eran una iglesia poderosa, eran una iglesia de gente rica, eran una iglesia que tenía recursos financieros, eran una iglesia de intelectuales. Incluso el apóstol Pablo le escribió 4 cartas a los corintios, pero 2 se perdieron, solamente tenemos la primera y la segunda, que viene siendo la primera y la tercera realmente.
Y si bien el apóstol Pablo estaba orgulloso del trabajo y la obra que los corintios se habían hecho, había algo que a ellos les faltaba. Por ejemplo, él los felicita, le dice, ustedes son buenos en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación, en amor. O sea, ustedes son tremendos, dice Pablo. Pero hay algo que el hermanito menor de ustedes, la iglesia de Macedonia, está haciendo que ustedes deberían imitar. Recuerden que somos una familia en Cristo. Los cristianos en China, en Japón, en Corea, en África son nuestros hermanos. Pertenecemos a la misma familia de Dios. Entonces, si vemos a un hijo de la familia haciendo, si usted está en su casa con sus hermanos y usted ve a un hijo que prospera, que se desarrolla, que es bueno en algo, casi siempre los padres tienden a admirar eso y decirle a los, mira, tú deberías ser como tu hermano. Tú deberías, a nosotros no nos gusta que nos comparen, pero los padres tenemos la tendencia de decir, mira, ¿por qué tú no eres tan diligente como tu hermano? ¿Por qué tú no haces las cosas como tu hermano? ¿Por qué tú no obedeces como tu hermano? ¿Verdad? A veces los padres hacemos eso, ¿cierto? Y el apóstol Pablo está usando prácticamente el mismo recurso. Dice, fíjense, la iglesia de Macedonia, ahí está, ustedes lo pueden ver. Era una iglesia que, yo te digo, yo no puedo dejar de mencionar. Una iglesia que estaba pasando, versículo 2, por pruebas muy difíciles. Ahí lo dice. En medio de pruebas más difíciles. A pesar de estar pasando por una situación difícil, que no sabemos cuál era, pero era probablemente económica, social, persecución, todo eso. Dice, en medio de esa pobreza y de esa miseria, ellos tenían una alegría desbordante. ¿Acaso se puede ser feliz en medio de la necesidad? ¿Acaso podemos nosotros tener gozo en medio de situaciones difíciles? Eso solamente lo produce Dios. Solamente Dios produce en nosotros alegría desbordante, aún nos encontremos en situaciones difíciles. Luego sigue diciendo, en medio de su extrema pobreza, ¿usted cree que usted es pobre? Las estadísticas dicen que hay 1 billón de personas, con B, o sea, 1.000 millones de personas en el mundo que viven con menos de $1 al día. Búsquelo, que eso está ahí en las estadísticas. 1 billón de personas en el mundo viven con menos de $1 al día. Y usted se queja porque nada más recibe 100 al día. En medio de su extrema pobreza, o sea, no solamente era pobreza extrema, abundaron en generosidad. Y aún más de lo que podían. O sea, esta gente no dio lo que podían dar. Ellos dieron más de lo que podían dar. Y el apóstol sigue diciendo, para que pudiéramos brindar esta ayuda a los santos. Ellos no solamente se dieron y dieron más de lo que esperábamos, sino que además de dar, se dieron ellos mismos. De modo que vamos a llevar a Tito para que recoja la ofrenda y la mande. Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo prácticamente regaña a los corintios. Él dice, ustedes son muy buenos en palabra, ustedes son muy buenos en sabiduría, ustedes son muy buenos en dedicación, en amor, ustedes sobresalen en todo eso. ¿Por qué entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes no procuran también sobresalir en esta gracia de dar? Ustedes no digan que son los papaúpas de la matí, que no vayan. Demuestren que así como ustedes han crecido en tantas áreas espirituales, ustedes también pueden crecer en esta gracia de dar. Aquí el punto no es quién tenía más dinero, sino quién estaba más dispuesto a honrar a Dios con aquello que Dios le había dado, aunque fuera poco. Y esto es, mis queridos hermanos, lo que nosotros queremos presentarles a ustedes en el día de hoy, acerca de cuál entendemos es el plan de Dios para nuestra vida en general espiritual, pero en este caso específico, para nuestras finanzas. Y yo tengo una escalera donde voy a poner 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Pero en la parte de abajo hay un nivel que se llama condenación o, como lo vamos a ver en un versículo que vamos a leer, juicio o maldición. Y no estoy aquí para manipular sus mentes y sus corazones, porque vamos a dejar una cosa clara. Esta iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, de Chapel, Lincoln Park, Montclair y Wayne, todos los años
cumple su presupuesto y sobra dinero, por la gloria de Dios. Tanto así que ahora el año que pasó, un miembro, muchos de ustedes conocen esta historia porque lo dijeron en la reunión anual, un miembro de la iglesia, un hombre soltero, 30 y pico, no sé cuántos años tenía, le dio cáncer, murió, y cuando leyeron el testamento le dejó a la iglesia $900,000, los cuales se están usando ahora para varios proyectos. Cuando la iglesia pidió, cuando el pastor Dave pidió, creo que fueron $20,000 para usarlo a Colombia, la iglesia dio casi $80,000. Por lo tanto, ahora vamos a poder ayudar varias iglesias en Colombia. O sea, la iglesia, Dios, no necesita su dinero, porque gracias a Él hay personas fieles y mayordomos fieles que han entendido que el secreto de la felicidad y de la vida y de la salud financiera es ser obediente con lo que Dios nos ha dado. Ahora, hay una relación entre nuestra vida espiritual y nuestras finanzas, en el sentido de que todos comenzamos en el mismo sitio, todos comenzamos bajo maldición. Cuando usted nació, cuando usted vino a este mundo, usted vino bajo la condenación del pecado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque nadie nació siendo salvo. ¿Hay alguien aquí que nació siendo salvo? No veo ninguna mano levantada. Nadie nace siendo salvo, uno nace bajo condenación, bajo el peso del pecado. Y cuando Cristo, que pagó en la cruz por nosotros, nos libera, nosotros pasamos de maldición y condenación a bendición y vida eterna en Dios. Eso es lo más importante que cada ser humano tiene que procurar. Ahora, una vez que uno pasa de ese nivel y se mueve al nivel de familia, miembro de la familia de Dios, ahora usted pertenece a la casa de Dios, donde usted tiene derecho a todos los recursos y todas las bendiciones de su casa, de su papá, Dios. Así como el hijo mío, por ser hijo mío, él es heredero de todas mis deudas. Digo, heredero de todo lo que yo tengo. Entonces, pero ahora nosotros tenemos que crecer, dice la Biblia, en sabiduría, en gracia, tenemos que crecer espiritualmente. La vida cristiana, la historia no termina cuando usted se convierte, la historia comienza cuando usted se convierte. Entonces, ¿qué va a pasar? Que algunos cristianos van a crecer espiritualmente, van a madurar espiritualmente, van a vivir vidas más eficaces, más fructíferas en el Señor, y otros no, va a depender de la acción y los pasos y la disciplina que usted tenga para poder crecer espiritualmente. Eso es en el mundo espiritual. En el mundo de las finanzas es igual. El primer nivel que aparece en el momento en nuestra escalera, recuerden que son 3, le dije, ¿verdad? El primer nivel es el nivel básico. En la estadística que nosotros pusimos, que leímos, dice que una tercera parte de las personas que son miembros de la iglesia, una tercera parte de ellos no ofrendan un solo centavo. Ellos están allá abajo, en el nivel de condenación. Porque déjenme decirles algo. La Biblia le va a decir en un versículo al pueblo, ustedes están bajo maldición. Porque estar bajo maldición no quiere decir que Dios te mandó lepra o que Dios te mandó a vivir en la calle, porque hay gente que tiene dinero y están bajo maldición. Lo que está diciendo es que cuando tú no estás bajo la bendición de Dios, tú estás bajo la maldición de Dios. O sea, no hay punto medio. O tú estás bajo la bendición de Dios o tú estás bajo la maldición de Dios. Entonces, en lo que tiene que ver con las finanzas, está claro que Dios ya dio instrucciones de que nosotros tenemos que traerle a Él parte de lo que Él nos ha dado. ¿Dónde dice eso la Biblia? En 1 Corintios, la misma carta que el apóstol Pablo le escribe, dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, ¿cuántas personas están supuestos a hacer eso? Dice ahí que algunos no están incluidos en ese grupo. No. Cada uno de ustedes aparte y guarde dinero de acuerdo a, conforme a, en relación a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colecta cuando yo vaya. No tenemos tiempo hoy para ir a todos los versículos del Nuevo Testamento que hablan de la responsabilidad del creyente de ofrendarle y darle diezmo a Dios. Pero este es el punto. Pastor, pero usted me iba a decir a mí cómo salir de deuda. Ahora usted me está diciendo que yo tengo que darle a Dios de lo poco que tengo. Lo que yo estoy tratando de explicarte es que si tú eres fiel con Dios
un fiel mayordomo de los recursos que Él te dio, porque Él te dio la vida, Él te dio el trabajo, Él te dio la salud, y hay un versículo bíblico que dice que Él te dio la capacidad de hacer riqueza. Y tú administras correctamente, devolviéndole a Él lo que es de Él, a ti no te va a faltar nada. No solamente Él te va a dar más para prosperarte económicamente, sino también para que tú puedas ser canal de bendición a otros, que es la primera razón por la cual Dios nos bendice. Dios no nos bendice solamente para que nos llenemos de riqueza, sino para que podamos compartir con otros. ¿Vieron el video? Entonces, si tú estás en ese grupito del 33% que no da un chele a Dios, acuérdate, la iglesia no necesita esto para mantenerse ni para vivir. No lo estamos haciendo por nosotros. Eso es palabra de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es brincar de ese nivel al básico y traerle algo a Dios. Ahora bien, oiga, ponga atención a esto que le voy a decir. Si usted se ha pasado la vida en problemas económicos y usted ha probado diferentes cosas y ninguna ha funcionado, pruebe esta que le vamos a proponer hoy, porque ¿qué tiene usted que perder? O sea, si usted, toda la que ha probado, ninguna le ha funcionado. Usted ha probado multinivel, usted ha probado vender cosas, usted ha probado ahorrar, usted ha probado tener 3 trabajos y ninguna le resuelve. Bueno, haga un último esfuerzo y pruebe el plan de Dios para la prosperidad financiera. Y si no funciona, en 2 o 3 meses, como dije, entonces usted puede decir, bueno, ya no va a hacer más nada. Pero, ¿por qué decimos esto? Porque fíjense, en el nivel básico tienen que estar todos los creyentes, todos los miembros del cuerpo de Cristo deben estar en el nivel básico, que es traerle alguna ofrenda a Dios. Y hay un montón de versículos que hablan de eso. Ahora, hay un versículo en Malaquías muy famoso, que mucha gente no le gusta, porque Dios le dice al pueblo, ladrones. ¿Se acuerdan de Malaquías? Que Dios le dice al pueblo, ustedes son unos ladrones. El pueblo dice, nosotros, ladrones, sí. ¿Y cómo que ladrones? Sí, porque ustedes me han robado, porque no están trayendo el diezmo. Y la palabra diezmo para mucha gente es un cuco, decimos en mi país. Y muchos dicen incluso, yo no sé por qué los pastores viven pidiéndole a la gente que traiga el diezmo. Eso es para yo comprarse carro y cosas y casas. Porque eso no existe en el Nuevo Testamento. El diezmo, eso pertenece al Antiguo Testamento. Y yo le voy a demostrar que eso no es verdad. Pero fíjense lo que Dios le decía al pueblo en ese contexto. Traigan íntegro, o sea, no el 9, no la mitad, no las ovejas que ya estaban cojas, como hacía a veces el pueblo. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa, porque el sistema de diezmos y ofrendas era lo que sostenía el ministerio de los levitas, por lo tanto, era lo que sostenía el culto a Dios. Pruébenme, para los que les gusta tomar anotaciones, es la única vez en la Biblia donde Dios dice, pruébeme. ¿Es el pastor el que está diciendo a usted que lo pruebe? No. Dios dice, pruébame, te reto, te desafío, que si tú haces tu parte, yo voy a abrir las compuertas del cielo y voy a derramar sobre ti bendición hasta que te hartes. Estoy haciendo un buen dominicano, ¿no? Mire, yo no sé si usted... allá afuera hay gente que dice, oye, tú estás zarado, tú estás salado, date un baño de hoja. ¿Usted ha oído eso? un baño de hoja, que brujería y cosas. Nosotros no creemos en eso, pero nosotros sí creemos que Dios puede darnos un baño de bendición del cielo. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso, pero si usted no lo ha experimentado, usted no sabe lo que está perdiendo. Dios está diciendo, yo puedo quitarte la mala suerte, yo puedo quitarte el azareo que tú tienes en tu vida, yo puedo abrir las compuertas del cielo y derramar sobre ti bendiciones de tal modo que tú vas a decir, ya Señor, ya no quiero más. Pero para eso, tú tienes que cumplir lo que Dios te está proponiendo que hagas. ¿Qué es lo que Dios está proponiendo que hagas en este caso? Bueno, que no solamente te conformes con el nivel básico, sino que subas al segundo nivel, que nosotros hemos llamado el nivel de obediencia. Porque una cosa es traerle una limosna a Dios. ¿Ustedes saben lo que es una limosna? Cuando usted viene a la iglesia y pasan el plato, y usted, para que la gente no lo vea y no quedar mal, no le da vergüenza, tira un peso en el plato. Eso es una limosna. Y Dios no es limosnero.
Dios quiere que subamos, se ven los letreros de allá, al segundo nivel, que es el nivel de obediencia, o en otras palabras, el nivel mínimo a donde nosotros podemos llegar. Señora directora. ¿Entendieron el mensaje? Este es el asunto. Mucha gente no diezma por miedo. Si yo le doy a Dios parte de lo que tengo, si antes no me alcanzaba, ahora menos. ¿Y cuál es el raciocinio que usamos? Bueno, hágase de cuenta que este es su salario semanal, que para muchos más o menos son $100 a la semana. Y usted dice, si yo le doy a Dios el diezmo, y después tengo que pagar la renta, y después tengo que pagar las demás cosas que tengo que, ¿verdad? Y después tengo que pagar las tarjetas de crédito, y después pago la luz, el teléfono y el cable, y después mando lo que yo mando para Santo Domingo, y después, entonces, de lo que me queda, yo no puedo darle nada a Dios. Por lo tanto, Dios entiende que no es que yo no quiero, es que yo no puedo. Y nosotros decimos, usted no da porque usted no tiene porque usted no da. Porque Dios ha dicho, lo que tú tienes que hacer es honrarme a mí primero. Proverbios 3, 9 a 10. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Y qué va a pasar cuando uno hace eso? Que tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Porque en aquella época la riqueza se medía con ganado, frutas y todo eso, ¿no? Dios está diciendo, si tú tomas tu ingreso total y tú me das a mí la primera parte, yo no solamente voy a bendecir esta parte, porque cuando tú traes una ofrenda a Dios, esa ofrenda es sagrada y bendita porque es dedicada a Dios, Dios también va a bendecir el resto. Y si antes no te alcanzaba, ahora te va a alcanzar y te va a sobrar. Porque Dios es el que tiene el poder de que la tierra germine. Dios es el que tiene el poder de que las cosas lleguen a nosotros en la manera en que tienen que llegar, porque Él es Dios. Él es el poderoso, Él es el que abre puertas. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir que Dios lo bendijo un día con algo económico, material, que usted nunca lo esperó? Que, ni sabe, mire las manos. O sea, a veces uno está preocupado por una situación, uno ora y de repente te llega un cheque que tú... ¿Ustedes se acuerdan que yo le he contado varias historias de que me ha llegado cheques del banco? Oye, del banco. Y que diciendo, mire, un dinerito. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, porque Dios es fiel. Cuando Dios habla acerca del principio de las primicias en el Antiguo Testamento, está diciendo, cuando tú traes los primeros frutos, cuando tú pones a Dios primero, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, yo no solamente voy a bendecir esa ofrenda que tú traes, yo voy a bendecir el resto. Porque a Dios le interesa tanto el 10% como el 90% de lo que tú tienes. Ahora, aquellos que dicen, no, porque eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmo. ¿Y quiénes son aquellos que casi siempre piensan de esa manera? Aquellos que andan buscando la manera de no dar un centavo. Y no importa, usted puede no dar un centavo. El problema es quien se va a perder de la lluvia de bendición del cielo es usted. Por lo tanto, cuando Dios pone estos principios en la Biblia, no es para hacernos la vida más difícil. No es para que si antes estábamos en mala, estuviéramos en peor. Dios lo que está diciendo, yo quiero que tú salgas de esa situación. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que tú estés en una posición no solamente básica, sino de obediencia, para que pueda llegar al tercer nivel, que vamos a llegar ahora, donde ahora yo no solamente te voy a bendecir a ti, sino que te voy a usar como canal para yo bendecir a otros. Pues yo no sé usted, pero yo prefiero ser de los que dan y no de los que reciben. Los que dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmo, tienen razón. Porque en el Nuevo Testamento no se habla del 10%, se habla del 50% y del 100%. Así que si yo fuera usted, yo me quedara callado y trajera el diezmo. Porque si me pongo a averiguar en el Nuevo Testamento, cuando el joven rico le dice a Jesús, Señor, ¿y qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, tú tienes que vender el 10% de tus... ¿Le dijo Jesús? ¿Cuánto le dijo que tenía que vender? Todo. Vende el 100% de todo y ponlo en el banco. ¿Dijo él? No, dijo, dáselo a los pobres.
¿Y qué hizo? El tigre se fue calladito. No, pues. Cuando la viuda viene al templo, dice la Biblia que ella dio un poquito de lo que tenía. No, dice que lo dio todo. Cuando usted lee el libro de Hechos, dice que los miembros de la iglesia, en el libro de Hechos, vendían sus propiedades y traían una parte. No, lo traían todo a los pies de los. Incluso hubo un par de tigres que quisieron pasarse de delincuentes, Ananías y Zafira, y trajeron una parte. ¿Y qué pasó? Cayeron en la maldición de Dios. Y si usted todavía no está convencido, cuando la Biblia habla de que si tú tienes 2 túnicas, regales una y te quedes con la otra, está hablando del 50%. Así que si yo fuera usted y yo estuviera buscando una excusa para dar poco, yo me quedaría con el diezmo, porque es lo mínimo que usted puede dar. Hablando de regatearle a Dios. ¿Ustedes se acuerdan aquel cuento famoso del joven que ganaba $100 y daba el diezmo? Y después ganaba 500 y daba el diezmo. Y después ganaba 1000 y daba el diezmo. Pero ya cuando ganaba 1000, ¿cuánto es el diezmo de 1000? $100. Va donde el pastor y dice: pastor, cuando yo ganaba $10, el diezmo era $1. Cuando yo ganaba 100, el diezmo eran $10. Pero ahora que gano 1000, el diezmo son $100. No podemos hacer un negocio con Dios para que me lo rebaje. Y el pastor dice: no hay problema, vamos a orar ahora mismo para que te rebajen el sueldo a 100. Y así nada más tiene que dar 10 pesos. Yo: no, pastor, déjelo así, está bien. O aquel, hablando de rebaja, hay una señora que va al dentista y le dice: doctor, ¿cuánto cuesta sacar una muela? Dice el doctor: $150. Dice: doctor, por eso es mucho dinero, usted no puede hacerme una rebaja. Dice el doctor: bueno, si lo hacemos sin anestesia, te rebajo $50. Te queda en 100. Dice ella: sí, porque es mucho todavía, usted no puede bajarlo un poquito más. Dice: bueno, si en vez de coser la herida después de la extracción la dejamos así, te rebajo $50 más. No, te salen 50. Dice ella: pero es que es mucho todavía, tú no puedes bajarlo más. Dice: bueno, si mi ayudante en vez de yo extraer la muela, te la dejo en 20 pesos. Dice la señora: perfecto. Dice: ¿cuándo quiere venir? Dice: no es para mí, es para mi esposo. Dios no quiere que tú estés ni aquí, ni allá. Él quiere que tú y yo seamos como la iglesia de Macedonia. Él quiere que nosotros aprendamos a diezmar. Y para aquellos que dicen que el diezmo no es del Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, versículo 23, Jesús está recriminando a los judíos. Le dice: ustedes son unos sinvergüenza porque ustedes son maestros de la ley y son unos hipócritas porque ustedes se cuidan de dar el diezmo, ustedes se portan muy bien, pero se les olvida la justicia, la misericordia y la fe. Fantástico, hasta ahí, ¿verdad? Jesús dice: más importante que la ley y que diezmar es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces la gente dice: ah, no, está bien, yo voy a hacer justicia, misericordia y fe, y así no tengo que diezmar. Pero Jesús dice, esto es en la versión, la nueva traducción viviente, dice: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar lo otro. O sea, no es de que una cosa o la otra. O sea, nosotros estamos supuestos a cumplir la ley. En el caso de los judíos, diezmar era obligatorio, pero a ellos se les había olvidado que tenían que hacer otra cosa. Finalmente, Dios lo que quiere es llevarnos a nosotros al tercer nivel, que es el nivel superior, donde usted se gradúa, donde está aquel porcentaje de la iglesia. ¿Se acuerdan que hay un porcentaje de 10 a 15% de los miembros de las iglesias que no solamente diezman, sino que sus contribuciones al Señor están entre el 11 y el 20%? ¿Por qué? Porque está probado de que cuando nosotros traemos a Dios nuestro diezmo mínimo, el resto del dinero que queda, Dios lo puede multiplicar de tal manera que nosotros entonces vamos a alcanzar un nivel donde cuando lo hagamos, dice 2 Corintios, no lo vamos a hacer por obligación ni de mala gana, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Y no solamente eso, como la iglesia de Macedonia, que hemos leído ya, ellos van a decirle a Pablo y a Dios: para nosotros es un privilegio
participar, no solamente en la ofrenda que se está recogiendo, o sea, no solamente es una obligación para nosotros contribuir y dar la ofrenda que se está pidiendo para irse a Jerusalén, para nosotros es un privilegio, para nosotros estamos llenos de gozo, porque la Biblia dice en el libro de Hechos, con mi ejemplo les he mostrado, que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados porque hay más dicha en dar que en recibir. La palabra de Dios es clara, de que cuando nosotros somos fieles a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando no nos limitamos porque entendemos que todo pertenece a Dios, Dios va a abrir las compuertas del cielo y va a derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, te damos gracias primero porque tú nos has dado todo. Te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles delante de ti con nuestros diezmos y ofrendas, para que las puertas del cielo se derramen sobre nosotros y para que podamos ser canales de bendición a muchos. Y así tu evangelio y tu obra continuará aquí en la tierra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.